Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, novedades de Boeing, a eso estamos. Un llamado de la NASA, de conferencia de prensa. eh, es grave el tema, es grave, la verdad. Se llevan creo que eso en definitiva es lo que vamos a escuchar ahora en la conferencia y vamos a ver las preguntas que hacen la prensa. Cuando nos enteramos de su mail, ya estábamos pasados el tiempo para poder acreditarnos, porque nos interesaba terriblemente acreditarnos. Y obviamente no recibimos una respuesta, no la esperaba tampoco, al estar justamente pasados de tiempo. Lo que sí es cierto es que Boeing acaba de poner un comunicado de prensa que dicen que van a quitar la Starliner de a bordo del cohete, el Atlas 5 de United Launch Alliance. Lo tengo acá adelante el comunicado. Vamos a colocarlo. Me estoy corriendo un poquito para poder verlo porque me lo cambié de monitor. Lo van a llevar a la fábrica para procesarlo y chequearlo mejor, porque hay 4 válvulas de las 13 que todavía permanecen cerradas después del lanzamiento que se les complicó. Bueno, vamos a poner un poquito el audio a ver si ya empezó la NASA. No, todavía no. Por parte de NASA va a estar Kathy Luders, que es la administradora asociada de operaciones y exploración humana, a quien ya tenemos archiconocida, nos parece genial Kathy Luders. Steve Stitch va a estar, que es administrador del programa comercial. El nombre es igual al del conocido personaje, pero no tiene nada que ver. Y John Vollmer, vicepresidente y administrador del programa comercial de Boeing, de tripulado. Sigue la música por ahora, pero la verdad, esto no evidencia más que lo que ya nos imaginábamos. Digo, que Boeing tiene problemas grandes y la NASA no quiere jugarse, evidentemente, a que este lanzamiento sea un fallo. Evidentemente, trabajar con la cápsula colocada encima del cohete es muy complicado, es extremadamente complicado. No está pensada una vez que está armada para repararla, y esto pueden ser meses. Esto en definitiva, yo creo que no van a lanzar este año ese cohete. Bueno, empezaron. Bueno, que continuemos esperando, nos dicen. El aviso ese fue justamente porque estamos un minuto pasado la hora, son siempre muy puntuales. Voy a leer un poquito los mensajes del chat, ya que tenemos un poco de tiempo. Frank Corín, que se suma, gracias Frank Corín por estar ahí. Marcela Benavides, Antonio de Ibiza Bambán. Vamos a por un rato agradable, nos dice. Rosana Chávez, que también se sumaba, de Lima, Perú. A ver, Canon Lucas, buenas tardes a todos. Galo Torres desde Nueva York también, gracias. La gente que está en Estados Unidos, especialmente les pido, como a ti, que compartan en las redes sociales, en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, si tenés algún grupo de Telegram, en fin, en Twitter, en todas las redes, porque nos ayuda muchísimo a llegarle a más gente de la comunidad latina, especialmente de los Estados Unidos, que hoy la comunidad latina de Estados Unidos que nos sigue es poca comparada con el resto de las Américas y de España. Deyan, que también se suma, Miguel Macaño, Shurik también, buenos días. Bueno, para mí es buenas tardes, a pesar de que se dice que no se dice buenas tardes hasta luego del almuerzo. Yo no almorcé y aquí son las 2:02 de la tarde, las 14:02. Sandra García Sánchez, que también saluda. Josie de Galicia, gracias Josie por estar ahí. Me encantaría sumarme a alguna de tus transmisiones, pero no hemos coincidido. Bueno, en cualquier momento va a empezar, dice. Vamos a seguir con los mensajes, a ver. Hola Daniel, dice, sumando a diario. Saludos cordiales desde Panamá. Burley Spain, que también se suma. Sigo trabajando, un saludo. Bueno, esto va a ser una teleconferencia.
¿Qué significa? Va a haber solo audio, así que los que están trabajando igual pueden dejar con un auricular quizás puesto y seguirnos escuchando, porque las imágenes que vamos a poner son exclusivamente imágenes nuestras de archivo. No va a haber imágenes. Y Manuel Machado, que también saluda. Manuel López desde España, desde Puerto Rico. Juan Vargas, que también nos saluda. Guillermo Alfaro Dimas. Saludos a todos y gracias por los directos. Ya dejé mi like, gracias Guillermo. André Laxi también, desde Budapest, Hungría. ¡Qué genial! Deberían rescatar la Dream Chaser de SNC, dice Juan 1911. Dice el Tips, dice buenas tardes. ¿Se sabe cuándo hay prueba de Starship? Saludos de Tacuarembó, Marcos. No sabemos. Eso es como cuando éramos chicos decíamos que era tenerla sellada, refiriéndose a los álbumes de figuritas, que a veces venían algunas figuritas especiales que tenían un sellito y eran las más difíciles de conseguir. Bueno, esto es imposible. Es imposible, podemos tirar adivinanzas, pero no, hay que seguir un poco de cerca qué es lo que sucede. Súmense a nuestro Discord. Ahí van a tener todas las novedades. Síganos en Twitter, que ahí publicamos más que nada las noticias que recibimos. Twitter, nuestra cuenta de Twitter, les digo ya. ¿Estoy escuchando? You may press star 1 on your phone to ask a question. I would like to inform all parties that today's conference is being recorded. If you have any objections, you may disconnect at this time. I will now turn the call over to Joshua Finch. Thank you. Bueno, Joshua va a hablar. Good afternoon. I'm Josh Finch of NASA's Office of Communications. I'd like to thank you for joining us for this call this afternoon for an update on NASA's Boeing Orbital Flight Test 2. Today I'm joined by Kathy Leaders. Bueno, está diciendo con quiénes están. Con quien ya dijimos, Kathy Leaders, Steve Stitch y John Volmer. Manager of NASA's Commercial Crew Program. Joel Montalbano, manager of John Montalbano también, esto no estaba previsto, ¿no? De la Estación Espacial Internacional. John Montalbano. Bueno, primero van a hablar los presentadores y después preguntas de la prensa. Seguramente Catherine Leaders. Es Catherine Leaders. Your interest in this. This is obviously it's a disappointing day, but I want to emphasize that this is another example of why these demo missions are so very important to us. We use these demo missions to make sure we have the system rung out before we put our crews on these vehicles. Bueno, esto demuestra la importancia que para nosotros tiene la seguridad de las misiones, dice antes de poner tripulantes bring a vehicle out to the pad, but over our spaceflight experience, in fact, in shuttle, we had 9 times where we had failures on the pad. We had to roll back. We have experienced failures on the pad, and when this happens, we have to have the maturity to stop. Una vez cuando hay problemas en el sitio de lanzamiento, como tuvimos, dice, bueno, paramos y investigamos. Dice, volamos cuando estamos prontos. Estamos comprometidos a trabajar en esa senda. Sé que es muy duro esto para el equipo de NASA y Boeing, pero estoy muy orgulloso de ellos. Por la manera en que ellos trabajan muy dura en este programa. Esto es un equipo, dice, que tiene muchos atributos que necesitamos, que está preparado. Vamos a pasar a través de este problema y vamos a seguir adelante. Y este equipo va a encontrar los problemas y vamos a volar cuando estemos pronto. Le está pasando la palabra a Steve Stitch, el jefe de programa comercial tripulado de la NASA. Es un día muy difícil hoy, estamos muy decepcionados. Es terrible que no vamos a llegar en tiempo en agosto, dice, para lanzar. United Launch Alliance for the troubleshooting that we've done and the long hours and the very creative testing that we've done to try to get us ready to go fly.
Han sido muy profesionales en ese sentido. Dice, pero bueno, estamos prontos. Como dijo Katy, hay muchos desafíos en equipos nuevos como la Starliner, ¿no? I was remembering this morning STS-114 where we had some engine cutoff sensor issues in the liquid hydrogen tank that ended up delaying us, and we had to roll back and swap out the external tank. As Kathy said, está hablando de cosas del pasado, recordando los grandes trabajos que han hecho increíblemente en el pasado. Y bueno, hemos encontrado ciertas válvulas en el sistema de propulsión que no estaban actuando bien. Acá hay un tema. Ellos se dieron cuenta el día anterior del lanzamiento que tenían problemas con las válvulas. Me gustaría saber si alguien de la prensa les pregunta, a ver, ¿por qué no pararon antes? No 2 horas y media antes del lanzamiento. Y si estamos trabajando lado a lado el equipo de NASA y Boeing, estamos chequeando este problema. No podemos seguir adelante porque hay válvulas que no conseguimos abrirlas. Hay 13 válvulas del sistema de propulsión que necesitan para estar en el espacio que no funcionaron. ¿Sí? Consiguieron 9 hacer funcionar ahora, después de 2 semanas. Hey, thank you, Steve. You know, the Space Station program is committed to working with Boeing and the Commercial Crew program. Steve, myself, and John talk on a regular basis, and when the team is ready, we'll be ready for hemos hablado, Steve, John Montalbano y yo muchas veces, y cuando estemos prontos vamos a seguir con esto, dice Catherine. We've had a successful Northrop Grumman launch Tuesday evening, as many. Tuvimos un despegue exitoso de Northrop Grumman, y está hablando lo bien que salió todo con la captura de la Cygnus y que tienen los suministros. Maximizing the use of the great facility we have and on research and utilization, technology development, exploration. Está hablando de todo el trabajo de la Estación Espacial, de los tripulantes. Bueno, y le pasa ahora a John Montalbano, gerente de la Estación Espacial Internacional. Quiero ir un poquito para atrás. Quiero agradecer a la gente de NASA por el soporte técnico que nos dan y sobre la evaluación y el testeo de este vehículo. Y todo lo comprometido que están con esto, ¿no? Es muy valuable. Hemos estado trabajando muy directo con ellos. Have us work in their facility and do the troubleshooting that we need to do. I'd also like to thank Aerojet Rocketdyne, our propulsion. Quieren también felicitar a la gente de Rocketdyne que hace los motores. NASA and Aerojet have been instrumental in helping us work through the trees and check off those items that are not issues. And finally, I'd really like to thank my team. Y quiere agradecer a su equipo. Bueno, acá yo creo que ahora la prensa se me ocurre, además de las preguntas de Boeing que tiene que hacer a Catherine Luders, tiene que preguntarle por el resultado, de aprovechar el momento para preguntarle sobre qué pasó con la investigación del módulo Nauka, ¿sí? El problema que tuvo la Estación Espacial, porque está Joe Montalbano y Catherine Luders, los dos. Yo me pongo en posesión y me pongo. We're obviously disappointed that we were unable to get these issues resolved. Estoy sinceramente muy decepcionado por los resultados que han tenido, dice, pero esperemos que pasen por este momento. Van a llevarla a la fábrica a un lugar totalmente distinto donde se puede trabajar distinto, obviamente. Vamos a bajar la pelota al piso, dijo. O sea, we made sure that we stood down as we went into lightning and lightning alerts and had the various weather that
challenged us as well as the challenges we were trying to work through with the vehicle. Está hablando también del tema de los rayos que le han complicado el tema con el vehículo, ¿no? Bueno, una vez que en la próxima oportunidad que vuelen, vamos a darle todo el soporte que necesiten, lo más rápido que sea posible, obviamente. Other thing I would add is that, as I've said before, we will fly this test when we're ready to fly it. Vamos a volar vamos a hacer este lanzamiento una vez que estemos prontos. That's part of our core values at the Boeing company, and it's a commitment we've made to our customer and our company. We want to have the safest orbital crew capsule. Queremos tener la cápsula más segura posible, dice, para la inversión de la NASA, obviamente. Pero lamentablemente ha llegado el momento en que tenemos que devolver esa cápsula a la fábrica. Así que tenemos que ir a la fábrica y continuar con los trabajos. Like I said, the team went through a lot of collaboration and on-the-spot problem solving and troubleshooting. The team has been very resilient, and what they've demonstrated during this process is really remarkable. And this will ultimately give us a much safer vehicle in the long run. But I want to take a few minutes and talk about a little bit more about the details of the issue that we've been experiencing, because I know that'll address some of your questions. The vehicle, there's been the 13 valves. Estoy escribiendo el título nuevo. Estoy cambiando el título. We were able to recover all but 4 of the valves. And then we've done everything we can on those, and we finally looked at the timeline and looked at where we were and said, hey, we've got to go back to the factory. But the picture, there are le quedan 4 válvulas todavía por recuperar. There are numerous valves in the system. There are 24 oxidation valves. There are 24 fuel valves. Hay 24 válvulas de oxidación, de combustible, o sea, de combustible y componente. Hay muchas válvulas que son una gran porción del sistema. El tema que hemos tenido problema con 13 válvulas del sistema es muy significante. Eso ya lo saben hace 2 semanas. And so we really had no reason to suspect any issues with the valves themselves. Part of the test procedure at the pad is to go through a checkout of these valves. So it was not a random failure that we found. No encontramos una falla en esto. Se está refiriendo a lo que sucedió con la misión anterior, con la falla del OFT1, ¿no? El lanzamiento anterior. Tuvimos muy buena lectura cuando salió de la fábrica. En el roll-up inicial, o sea, cuando la llevaron inicialmente al sitio de lanzamiento, también todos los chequeos dieron normales. La noche anterior pasamos por una tormenta eléctrica. Tuvimos mediciones en el vehículo y algunos fueron relacionados con los indicadores de las válvulas. Sabemos que es un tema independiente, pero tenemos que trabajar a través de ello. So, let's see. What we're working through right now is the most probable causes that we're looking at is that we're seeing some permeation of the oxidizer, which is NTO, through some of the seals in the valve itself. When that NTO interacts with moisture, and so there was some moisture on the Estoy escuchando lo que dice, porque está hablando de cosas muy específicas, de los sellantes, de las válvulas, de los MTO, que no sé qué es. Dice que cuando entra agua y hay corrosión allí.
cause for the issue. Estamos buscando todavía cuál es la causa del problema. Hay muchas piezas que interactúan entre ellas que están relacionadas a la falla. But right now, that is our leading candidate for what has caused the issues with the valves. Now, having said that, todavía siguen investigando cuál es el problema once we inicial. break the bond of that nitric acid, and we continue to cycle the valves did cycle reliably. So all the valves that we recovered, if we continue to Dice, cycle those una vez valves, que they work fine with nominal commands. trabajamos en las válvulas, dice, conseguimos que trabajen bien. We were feeling comfortable that with continued cycling of those valves, if we were able to Y siguen, free them all, we would have been in a hacemos un good, ciclo con las válvulas y siguen operational, funcionando bien. Todas las válvulas que condition. en las que hemos So that's what we were trabajado. shooting for, but obviously, with not getting all the valves, we made the decision that we were just out of runway and we had to come back to the factory. No hemos trabajado en el resto de las válvulas. Tomamos la decisión de volver a la fábrica a ver cuál es la causa probable, la causa y hacer que nuestro vehículo sea lo más seguro posible. I'll turn it back over to Josh. Bueno, le va a pasar la palabra a Josh. Thank you, John. And we'll now turn to taking media questions. A reminder, you can press star 1 to enter the queue. And our first question will come from Marcia Dunn with the Associated Press. Marcia? A ver, Marcia, ¿qué pregunta? Si es de cuánto presa. For both NASA and Boeing, for a timeline, I know it's impossible to anticipate how long. Le está preguntando, que dice que es imposible saber cuánto le va a llevar, pero con todo el tráfico que hay en la estación espacial, ¿cuál es el momento más cercano que podrían llegar a lanzar? Where do you think you can shoehorn it in, and what will that do to the subsequent crew launch? How far down the road now is that? Thank you. Bueno, a ver qué dicen. I'll take the first part of it, Marcia, and then we can let John comment. You know, I think it's pretty early to. Es muy temprano para especular. You know, we really need to get the vehicle back into the. Tenemos que ir al vehículo, llevarlo a la fábrica y encontrar cuál es el problema para corregirlo. Vamos a trabajar mano a mano con John y su equipo, con Joe Montalbano. O sea. Así entendemos bien cuál es el problema y trabajamos para resolver ese problema. And it's important to NASA to get a second crew transportation capability online, and it's important to Boeing, I know, as well. And I'll turn it over to John. Yeah, I'll just add that, obviously we've got to work through down to root cause, understand what it's going to take to make the repairs on the vehicle. And then we go through the normal things that we have to work with. We've got to find, time on the range. We've got to find time with our launch provider, ULA. And then, of course, with all the traffic at the station, we've got to work with Joel and his team to, find a slot that will accommodate us. So I don't have a pat answer for you, but I will tell you that we will get this vehicle ready as soon as possible. No está diciendo nada, que lo van a hacer lo antes posible. ¿Será este año? Le dice, o antes, o el año que viene. Probably too early to say whether it's this year or not. I hope, we would certainly hope for as early as possible, and if we could fly this year, it'd be fantastic. But I at this point, I think that's would be too much to speculate. Lo antes posible, dice, no. Obviamente, no lo van a decir eso. From Bill Harwood at CBS News. Yeah, thank you very much. Two quick ones from me for Mr. Stitch. I know you don't like to give dates in situations like this, but for the record, you can't fly before Lucy, I'm assuming, so we're at least into November, right? I mean, there's no way están hablando otra vez en la fecha. Dice, no hay forma de que lancen hasta noviembre. Prepare for, rain at 41 where your vehicle is obviously exposed once it's out at the pad. Any idea how water could have worked its way in? And if you have to replace the 4 valves that still aren't working, how long would something like that take? Because it sounds kind of invasive. Thanks.
Yeah, Bill, I'll start with the answer. I should have made it very clear. Yeah, we are definitely on the other side of Lucy right now. The reason we exhausted the troubleshooting in the vertical integration facility. There's really no reason to stay there, and we do need to get the vehicle back to the C-3PF and then let the Lucy mission proceed, the launch date for Lucy, a very important mission. Bueno, dice no tiene sentido seguir con el vehículo allí en el sitio del lanzamiento. Dice así que esta misión va a ser definitivamente después de Lucy. Lucy se está refiriendo a otro lanzamiento que tiene un Atlas 5, o sea, United Launch Alliance, previsto para lanzar. Yeah, the weather's not kind in Florida. The afternoons are brutal, and that's where our launch window wound up, and so we knew that ahead of time. We did not expect as severe a thunderstorm as we got, so we did roll out. Nunca pensamos que íbamos a tener una tormenta de la clase que tuvimos. Hubo una tormenta muy importante, la verdad. And for that concerned us for a while. Anytime we get something that close to the vehicle, and we do have protocol, and so we went to our protocol, and we did. Tenemos un protocolo el cual lo seguimos en ese momento y bueno, y hemos hecho los chequeos del vehículo was good. So after that, we did, from everything we checked out, we did see that we didn't have any damage to any of our systems from the lightning, as far as we can tell. Your other piece of this, which was the rain piece of it, yeah, we have covers over the thrusters that protect the thrusters from foreign material as we sit on the pad and as we wait. The storm was severe enough to disrupt some of those thruster covers, which did allow some of the water entry. Dice que quizás hayan ingresado al sistema por los escapes de los motores. Dice, los hemos cubierto, dice, pero quizás ha sido por ahí. Dice, de todas maneras, nuestro vehículo está preparado para las inclemencias del tiempo. That piece of it we understand, and as we've resolved that. Our next question is from Chris Davenport at the Washington Post. Chris Davenport, Washington Post. Taking the question. John, you may have addressed this just in your last answer, but I wonder if you're now going to have to do a redesign of the valves, knowing that the water dice, van a tener que rediseñar las válvulas. Dice, Joe Montalbano, wouldn't the flight have to come after SpaceX's cargo flight, given that the cargo Dragon's going to be on that port, occupying that port on the space station for some time, or is it possible to maybe move that around? Thanks so much. Okay, hey Chris, this is John. Let me answer your first question. So let me make clear, the water intrusion through the thruster was not the issue that we saw in the valve. El agua que ingresó por los escapes, dice, no es lo que vimos, en el daño que vimos en intrusion moisture. No fue humedad que entró por allí lo que causó el problema. Was there another piece to your question, Chris, that I missed? Well, yeah, I was just wondering, is that going to require any kind of a redesign on your part, or do you? ¿Y se van a tener que rediseñar las válvulas? ¿Cuál es la segunda parte? Acá le repite, ¿no? It's too early to say. We've got to go. Es muy temprano para poder decirlo. And determine that root cause. Like I said, we're seeing that the NTO. We know there's some permeability with those seals. I mean, that's the physics of it. Sabemos que hay una permeabilidad en los sellos. If there's something with the design that's causing the moisture penetration into the solenoid cavity. Si hay algo que ha permitido, que evidentemente hay algo que permitió que llegue a la parte del solenoide. ¿No? Preventative measures that we need to take, but we'll work with our vendor, bueno, pero vamos a trabajar con nuestros proveedores para resolver los problemas. And Chris, this is Joel Montalbano. As far as the cargo missions, as you pointed out, we only have 2 docking ports, and so once está hablando de que solo hay 2 respecto a la parte de carga, hay solo
2 lugares para acoplarlas disponibles. Entonces vamos a buscar cuál es el momento para poder ajustar nuestro el programa de carga también, dice, para poder encontrar una solución allí. Esto significa, si llegaran a estar prontos antes de que se lance la nave de carga, lo colocamos, pero el 28 lanzan la misión de carga de SpaceX y no creo que hagan volver esa cápsula antes por Boeing. Por un vuelo de prueba, aparte. Medical or mental issue on board the International Space Station and then drilling a hole into the Soyuz in order to speed up her return to Earth. So what is NASA's response to this, and will NASA defend this astronaut? Thank you. Absolutely. So let me tell you. Están hablando de otro tema, el tema del orificio en la Estación Espacial, del astronauta que se sintió mal. Soportamos a nuestras misiones, y a nuestros y defendemos a nuestros astronautas por su invaluable contribución que han hecho. I stand behind Serena. We stand behind Serena and her professional conduct, and I did not find this accusation credible. Our next question is from Michael Sheets at CNBC. No está relacionado con esto. Hi all. I know we've really got into the too early to tell zone in terms of timing goes here, but in terms of understanding a little bit of the opportunities that are available over the next, Otra vez sobre el tema de las oportunidades de lanzamiento. How many launch opportunities and windows are actually available? ¿Cuáles son las oportunidades de lanzamiento que hay? ¿Cuáles son las próximas ventanas de lanzamiento? Yo me enojo solo porque no va a ser la pregunta clave. Not a fair question for John. This is, I would say, we probably haven't looked that far ahead, right? I think we'll need to do a little bit of troubleshooting. Sigo pensando, la pregunta clave es ¿por qué no cancelaron el lanzamiento la noche anterior cuando, según sus propias palabras, Boeing dijo que encontraron el problema el día anterior? Franis García, buenas tardes, equipo, gracias. I don't have an answer for that question today. I personally have been focused on working side by side with Boeing to try to resolve the problem for the last 2 weeks. So it's just too early for us to. Tono Ángel dice, lo bueno de esto es que los controles de seguridad funcionaron y evitaron un desastre mayor. Totalmente. Pero este problema, vamos atrás, ellos cancelaron 2 horas y media antes del lanzamiento y dijeron que habían encontrado este problema el día anterior. How soon before rollout were the valves checked, and is there any differences in the valves used on the OFT2 spacecraft versus OFT1 in terms of any design or just sort of the general concept of operations for launch preparations? Thanks. Está preguntando sobre el tema de las válvulas. We fueled the vehicle up about 5 weeks before rollout. And so, at the time of fueling 5 semanas antes del lanzamiento lo llenamos de combustible y chequeamos todas esas válvulas y operaban todas those válvulas. valves are the same design as we used on both the OFT and the paddleboard test. Son las mismas válvulas que utilizamos en la misión anterior, en el OFT, el OFT1, dice, ¿no? Y en nuestro vehículo de desarrollo. Our next question is from Eric Berger at Ars Technica. Eric Berger de Ars Technica. Yeah, hi. Thank you for doing this. Bueno, Eric. I guess my question is about the NTO permeation of the valve that John Vollmer referenced. Estamos sobre la permeabilidad de las válvulas. Nominal, and it to the layperson, a non-engineer, it sounds a little bit scary that you would get this oxidizer permeating a valve that's supposed to regulate flow through the propellant system. So maybe you could walk us through that issue and whether it was sort of like expected or not. Thanks. Si pueden pueden resolverlo el problema ese como esperan. Eric, la verdad. It turns out that anytime you got moving parts, then you're in a valve and you're trying to seal. Hay muchas partes móviles en la válvula y los sellantes que usamos. They're the only thing that really withstands the NTO.
because the NTO is a pretty corrosive oxidizer. Es la única manera en que pueden detener al MTO, que es el oxidante que usamos. Y hemos encontrado por evidencias físicas de que han sido permeables, han pasado. Vented any moisture out of that cavity. And in fact, the design is such that when you get on orbit in a vacuum of space, that it actually pulls that down to a vacuum, such that you would have no moisture. Dice, y han pasado, dice, al sitio donde está previsto que pase. Es para que pueda salir cuando está en el espacio, dice, pero no hemos encontrado otro tipo de cosas, de suciedades. Entendemos las físicas y cómo es la permeabilidad de los sellos. El tema es por qué tenemos suciedades desde otro lado. Our next question is from Kent Chang at New York Times. New York Times, a ver qué pregunta. Thank you. Just a follow-up again about the valves. There was fuel valves, oxidizer valves, and helium valves. Were the 13 all one type of valve or not? And is there a pattern among the 4 that remain sticking? And I was also wondering how much of a cost there is to Boeing because of this additional delay. ¿Cuánto le cuesta a Boeing esta demora extra, no? That's a fair question. Actually, there's 24 of the oxidizer valves, there's 24 fuel valves. Hay 24 válvulas de combustible y 24 de combustible oxidante y de helio. Las únicas que vimos problemas son con la del oxidante. Y que ha pasado justamente el oxidante, el NTO, dice. Dice, y obviamente el helio, que es el presurizante, dice, no hemos visto ningún problema en eso, y no deja rastros, obviamente. Está limitado a las válvulas de oxidante. And the potential cost to Boeing? ¿Cuál es el coste de Boeing ahora? I'm sorry, can you repeat the question, please? How much cost will this be to Boeing because of the delay? ¿Cuánto le cuesta a Boeing este retraso? So I don't have a pat answer for you on that right now. No tengo una respuesta para vos ahora. We'll have to work through and es algo en lo que vamos a tener que trabajar. ¿Cuál es el impacto? ¿Y cuál es la solución? Es muy prematuro saber justamente el tema financiero en esto, cuánto sale. And our next question is from Micah Maidenberg at the Wall Street Journal. Hi. In 2018, some of the abort engine valves failed to fully close during tests. Are the new problems similar to what came up in 2018 with the valves? And were those earlier problems addressed? And if so, how? So that was a different valve, but it's still part of the same propulsion system that's provided by Aerojet Rocketdyne. And John, I was around at that time. Those are totally separate valves. This is Steve Stitch. That was in the service module hot fire testing. We did go figure out the root cause on those valves. Those were on the launch abort engine. Those have been corrected and fixed, and it's a totally different kind of valve. Those valves are actually actuated via pressure, right? It's a pressure-assisted valve. These are what dice que las valvulas son distintas de las otras electrically actuated, y son actuadas eléctricas. Related to what we saw on the third launch attempt. And our next question is from Andrea Leinfelder, the Houston Chronicle.
Hi, sorry to go back to the timeline again. I know we talked about Otra vez the cargo mission. al tiempo de cuándo van a Are there llegar. any other launches you guys are watching that could interfere with this, or if there's any other traffic that should be on our radar? Thank you. Otra vez, si no hay posibilidades, de cuándo van a poder lanzar por el tema de la carga, por el programa de carga. Important NASA planetary mission in October. Also in October, we have the Crew 3 mission with SpaceX. That's a crew rotation flight. October 31st is the current launch date. That mission is designed to rotate up 4 crew members, and then we would return Crew 2 in the November timeframe. Dice que en noviembre van a devolver la tripulación. Coming back with the crew that's up there right now. Ahí viene la Crew 2. And then, Joel mentioned the cargo mission. I can't recall the launch date for that. There's one cargo mission that's going to launch on the August the 28th, CRS flight, and then another SpaceX flight at the end of the year in December. Los primeros días de diciembre, ¿no? Estoy tuiteando, por eso no he contestado, estoy escribiendo en Twitter. Hello there. Thank you for taking the time to talk to us. I just wanted to ask again about the financial impact to Boeing. I just want to make sure under the contract structure, whatever costs there will be covered by Boeing, I assume, just to confirm that. And then in terms of the details of what's going to happen next, how long will it take to transport the vehicle back to the factory? And when you do that, what will you do with it there? Will it need to be disassembled entirely? ¿Cuánto tiempo le lleva llevarlo a la fábrica? ¿Lo van a desarmar completamente allí para investigar? ¿Cuál es lo que van a hacer para continuar con la investigación? Okay, yeah, I'll take that one. This is John Walmer. So the process for what we call destacking the Atlas V vehicle is basically identical except reverse of the stacking process. They will pull the Starliner vehicle. Dice, el proceso es igual que el de montaje, así que lo vamos a sacar de arriba, lo vamos a colocar en el vehículo de transporte. Lleva varias horas del vehículo de transporte para poder llevarlo a la fábrica. When we receive that into the factory, it will be unloaded from the transport vehicle. Ahí tenemos que descargarlo del vehículo de transporte en nuestra fábrica. There'll be, and I don't want to sound like I'm avoiding the answer, or the question, but we will put that in a stand, and we will not take apart that configuration until we have gone through a complete engineering analysis. Ahí lo vamos a colocar en un soporte y no vamos a desarmarlo hasta hacer un análisis completo de ingeniería. Entonces vamos a desarmar lo menos posible de la cápsula para no cambiar nada de la configuración inicial. Vamos a desarmar todo lo que tengamos que hacer. Pero no tengo una buena respuesta para saber cuánto nos va a llevar eso. And can you confirm just that under the contract structure, Boeing will be covering whatever the costs are necessary to get this back? Y el contrato dice de Boeing dice que cubre todo esto, dice lo que tiene con NASA. No tengo una respuesta completa. Don't speculate that we don't have an answer. An answer will be forthcoming. I just don't have that answer. No tengo la respuesta. Okay, thank you. Our next question is from Stephen Clark, Spaceflight Now. Thank you, Stephen Clark from Spaceflight Now. Spaceflight Now. Questions for John. Are you expecting to drain this oxidizer once you get back to the C3PF to continue this troubleshooting, or can you do some of the troubleshooting with the tanks? Van a tener que sacar el oxidante de los tanques para seguir con sus... Van a tener que vaciar los tanques para seguir hacer los chequeos. OMAC engines, RCS thrusters, the abort engines, or do these valves feed flow propellants to all of those thrusters? And then, if I could, for Steve Stitch or Kathy Leaders, any commonality between these thrusters, or these valves, and valves on other human spacecraft like
Orion or Crew Dragon? Thanks. Te estoy preguntando si algo de esto de los propulsores, las válvulas, también son partes del sistema Orión. Yes, there are reaction control system thrusters for both the propellant and the oxidizer. There is also OMAC thrusters, which are orbital maneuvering thrusters. And so there's both a aux and a fuel manifold for those. Now, these valves are the isolation valves from the main tanks, and so the main tanks run into manifolds, and then the manifolds run down. Está explicando cómo es el sistema, ¿no? De que las válvulas son válvulas de los tanques principales, válvulas de ruteo, de control, que controlan el flujo del oxidante, combustible y el presurizador, que es helio. The movement of that commodity through the system. ¿Y la respuesta? And then I'll address, every spacecraft has this sort of system. It's in place to isolate, as John said, the propellant. If you needed to isolate a leak in a manifold, the space shuttle has these same kind of valves, and Orion has the same kind of valves. Todos los vehículos tienen este tipo de vehículos. No son exactos en el mismo diseño. Creo que la pregunta no viene por ahí. La pregunta preguntaba si en la cápsula de Orión están usando los mismos materiales, ¿no? So I think that's why it's important for us to understand what's going on with these valves, and then, and obviously from a NASA perspective, to understand what's different. And we do understand the differences between each. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y bueno. And obviously from a NASA perspective, understand the designs. Until the Boeing folks get the valves off, we don't understand exactly what's wrong with the valves, right? No estamos entendiendo, no estamos comprendiendo exactamente qué es lo que está pasando, por qué es la falla. Ese es el tema. Sí, and as the Boeing guys find out what's wrong with these valves, we'll be able to go understand how. Y una vez que la gente de Boeing encuentre cuál es el problema de las válvulas, bueno, ahí vamos a tomar y vamos a chequear las otras válvulas que tenemos, obviamente. Tenemos este tipo de válvulas en todos nuestros sistemas. Bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de entender justamente cuál es el problema, si es un problema ambiente o cuál. Sí, sí. ¿Cómo van las respuestas directas? Se dice Franix, totalmente. Discovery Channel. Thanks, Josh. John, I'm a little confused. I hope you could provide some clarity. You talked about atmospheric moisture. Talked a lot about the rain, but then you suggested it could dice hay mucha humedad de la lluvia. The reason you mentioned all this is that you don't know at this point. And then Steve or Kathy, I hear the frustration in your voices and I hear the commitment to continue working, but are you having any thoughts about this program overall? Thank you. Le está preguntando si tiene, veo que están muy decepcionados, pero tienen ¿tienen esperanzas de este programa? I would tell you we're a little sad. We were getting ready to go fly. I'll talk to me personally, and Steve needs to jump in. We were getting to go fly, and we were really. Cuando estemos prontos, vamos a volar. And when that happens, and we're very excited about seeing the system go work. I know the whole team was very excited. Y todo el equipo está comprometido a eso, ¿no? And so that's why I think it shows the mental toughness of a team to not just keep pushing on flying, but to make sure that we're really then ready. We are really ready to fly when we find something. Catherine está diciendo que justamente no van a volar hasta que no estén prontos. Y estamos cansados porque el equipo ha trabajado muy fuerte realmente en esto. We're not frustrated. I would say I'm a little sad because I really wanted to go fly. Dice, realmente quiero que vuelen, pero estoy muy orgullosa del equipo, de que están tomando y estamos tomando las decisiones correctas.
If we would have flown and had these valves, and John has all kinds of checks in places, but if for whatever reason this was something that looked okay, and then on orbit after we were on station, if things would have not opened, that would not have been good. So I'm very happy that these are things we're finding here. Dice, la verdad estoy contenta de que hayamos encontrado este problema antes, ¿no? Yeah, No sé si dijo algo de que si esto sucedía en vuelo. Right. I think, John, his team is tired. I'm tired. Estamos todos cansados. Disappointment is probably more in my voice because we were gearing up and being Quizá la nota de decepción viene en mi voz por el cansancio. Pero estamos prontos para el gran juego, para el gran partido. That level of disappointment and excitement when you're getting ready for the big event and it doesn't happen, that disappointment is bueno, probably can't describe in words what that's esto pasa también cuando estás pronto para un gran evento como esto, si no pasa, ¿no? But, whether the moisture was introduced in the assembly of the valve or in checkouts of the valve. Bueno, el tema es cuando se ingresó esa humedad en las válvulas. Es muy temprano para poder decirlo. Si fue el oxidante que permeó y dejó pasar. Cause stiction on that side of the valve. So I think it's probably a little early to say where it happened. I think once we are able to get our hands on the valves and start looking at it, we can maybe make some progress as to what that cause of it was and how we mitigate that in the future. Yeah, that's a good read, Steve. And so really nothing to add to that. But I do want to just echo that, while the team is disappointed, this is a team of seasoned human spaceflight professionals. Dice, si bien hay decepciones, dice, este es un equipo de gente profesional, todas. These folks, they went straight to work. They pulled up and, looked at the innovative solutions. What do we need to go do? We adjusted shifts. We were round the clock with 3 shifts a day, so to cover 24/7 ops. It's just that's what we do in this business, and it's just that's how we go. Y bueno, eso es lo que hacemos con los sistemas y así es la forma en que trabajamos. ¿Fue la tormenta y la lluvia o no? The rain, direct impact by the rain is not. We do not believe that's a factor. No creemos que la lluvia sea un factor. Protective covers. Porque le hemos puesto protectores. Quizás el gran grado de humedad en la atmósfera ha sido un contribuidor. Cuando nuestro vuelo en diciembre fue totalmente distinto, las condiciones atmosféricas. No hemos visto este problema en el pasado, en vuelos o chequeos previos. I will say I don't believe it's direct impingement of water on the valves themselves, but rather maybe heavy moisture content in the atmosphere. But we just don't know totally right now. Dice, no lo sabemos. Realmente ahora, en este momento, no lo sabemos. Our next question is from Marcia Smith at Space Policy Online. Thanks so much. If you could just clarify what these thrusters are used for. So if you had not discovered this problem, ahí viene una muy buena pregunta. Estos motores, dice, ¿para qué se usan? Si esto hubiera sido detectado en órbita, ¿qué pasaba? ¿Para qué sirven estos propulsores con las válvulas? You are correct. We have the orbital maneuvering and attitude control thrusters, and we have the RCS, or the reaction control system thrusters. The orbital maneuvering and control we call OMAC. Those thrusters are the bigger thrusters. Dice, they are used for some of our orbital. Está explicando cuáles son los motores de maniobra. The larger thrusters. Dice, hay algunos que son de maniobra y otros que son para dar gran empuje. La está derivando, dice, hay algunos que son para darle pitch, roll, para mover por un lado para otro. So
We had oxidizer valves on both of those systems. Tenemos válvulas de oxidación en todos We used esos identical sistemas. valves on both Usamos the, válvulas OMACs and idénticas the RCSs. en todos. And so we experienced failures of valves on RCS and OMAC thrusters. Hemos tenido problemas en todas las válvulas, en todos los motores. This is Steve Stitch. I would add one thing, and John, I think, talked about it earlier. The launch commit criteria is that all these valves are open, right, before we go launch. So we would not have launched until all the valves were open. Dice, si estas válvulas, el protocolo de lanzamiento es que todas estas válvulas tienen que estar abiertas. Dice, no hay lanzamiento si no están abiertas. 28 reaction control engines. So the thing that stopped the countdown was that we had 13 of them that weren't open. ¿Por qué paramos el conteo? Porque tuvimos 13 de esas válvulas que no abrían. Y detuvimos porque sabíamos que no íbamos a tener que llegaran a los motores de control y de reacción una vez en vuelo. La pregunta es, ¿por qué no lo pararon el día antes? Si el día antes ellos encontraron ese problema, le dijeron en un comunicado de prensa. No, sinceramente no. The system has two fault tolerant redundancy, and yeah, that's exactly why we check these valves. El sistema es muy redundante y por eso chequeamos las válvulas de Boeing. Y tienen que estar operando antes de hacer el vuelo. Thank you. Our next question is from Mark Carreau at Aviation Week. Aviation Week. A ver. I think. Where's the location of the factory that excuse me, where the work will be carried out? ¿Dónde está la fábrica donde van a hacer el chequeo este? ¿Y cuál es el próximo ventana de lanzamiento? The Lucy launch period opens on October 16th, and I believe it closes on November the 7th. El 7 de noviembre. La próxima ventana es el 7 de noviembre. Sure. The factory is on Kennedy Space Center. It's we call it the C3PF. Está en el Centro Espacial Kennedy. Adjacent to the vertical assembly building. Matter of fact, we are in its shadow many times of the day. It is the old shuttle processing facility. Es donde se procesaba el transbordador espacial, dice, donde antiguamente. The next question is from Amy Thompson at space.com. Hi, thanks for taking my question. I was just curious about the cargo that was going to be on board the Starliner and. ¿Qué pasa con la carga que iba a ir a bordo de la Starliner? ¿Hay carga crítica? And is it possible to? ¿Cuándo la van a enviar? Vehicle, and also what about the science hardware that was coming back down? How does that affect the research? Y lo mismo, la carga de ciencia que iba a volver en esta nave. Joe Montalbano va a contestar. There was nothing on this vehicle that was critical. No hay nada en este vehículo que fuera crítico respecto a la carga. Nada que contribuyera a la seguridad de las tripulaciones. And so what we'll do is, like we always do, we're always kind of looking a couple vehicles ahead. Y lo que hacemos es colocarlo en otros vehículos más adelante. Así que en este caso no hay ajustes. El 23 va a ir la cápsula de SpaceX. No hay nada en este vehículo que impacte significantemente a la tripulación o a lo que se hace en la estación espacial. We have time for about two more questions. Our next comes from Ken Kramer at Space Up Close. Oh, hi. Thank you. Thank you for doing this. I think my question is for John Volmar. Can you make clear, because I'm not sure what you said, are you preemptively going to replace all of these valves? ¿Van a reemplazar todas las válvulas? ¿Que las válvulas que tuvieron problema? The history of the NTO permeation. Y la historia de la permeabilidad de NTO. ¿Van a mirar los otros módulos de servicio para ver si hay algún ítem que pase con ellos?
once we get this down to a final root cause, like I said, right now, and just emphasize, this is our most likely root cause that we're looking at. So we got to make sure that we've examined all the legs of the tree and that Vamos a asegurarnos de examinar todo las cañerías, o sea, las cañerías, y vamos a llegar a los problemas. A fleet issue, I have not gotten it far enough to say this is a fleet issue yet. Dice, claro, está preguntando si esto es un tema de la flota. Ahí sí, está preguntando por el resto. Dice, tenemos más de estas válvulas en la fábrica. Vamos a examinar esas válvulas que tenemos en la fábrica. Y vamos a trabajar con Rocketdyne también, que es quien fabrica los motores. A ver si hay algo con las válvulas, hay algo con la fabricación. Y todo lo que vamos a hacer es justamente parte de nuestro sistema de chequeo y evaluación. No sé si vamos a reemplazar todas las válvulas o no, o en este o en otros vehículos. Thank you. And this is Steve Stitch. I would say the permeation of the NTO oxidizer vapor is a common phenomenon with the Teflon seals, which are typically used in these valves. Este es un tema común, la permeabilidad de los sellos en MTO. We had numerous problems with en el oxidante. In the space shuttle program with various corrosive products that develop as a result of the oxidizer, and so. Lo hemos usado mucho en el programa del transbordador espacial. On these valves. Did you have to replace those valves on the shuttle? ¿Y han tenido que reemplazarlas en el transbordador? No. Hemos encontrado otro tipo de problemas. Y han tenido problemas de vaporización de vapores. In processing due to the floor to air with the humidity sometimes caused the nitric acid, which would cause the valve seats to leak a little bit, and we ended up having some thrusters fail. So this was y hemos tenido algunas pérdidas y hemos tenido algunas pérdidas, algunas pequeñas fallas en los propulsores. Our final question is from Jackie Waddles, CNN. CNN, a ver qué pregunta. Pregunta final. I'm sorry, I've been juggling, so I really hope I'm not making anyone repeat anything. But John, I just wanted to ask you for some clarification on something you mentioned earlier in the presser about erroneous measurements that might not be related to the valves. Could you say a little bit more about what that is? And just wanted to also clarify whether or not there are any software issues identified. O sea, no hay problemas relacionados con el software. Dice, está totalmente por fuera. Va a hablar Boeing. Valve position indicator anomalies in some of the measurements we were seeing. And those valve position indicators are the indicators that tell us whether the valves are open and closed. Dice, hemos visto que nuestros indicadores decían que las válvulas estaban cerradas. Y eso se correspondía justo con la lluvia que había, ¿no? When we had this other problem come up, we immediately thought there was some sort of relationship between the two. Entonces, después cuando vimos el problema, dice, empezamos a investigar y descubrimos que no son problemas relacionados. Erroneous valve position indicator readings, and that they had nothing to do with this issue that's with the permeation of the NTO. Y no tiene nada que ver con esto, con la permeabilidad del MTO que haya causado. La están revelando la pregunta, ¿verdad? Thank you, John. And we'll now go to closing comments from Kathy Leaders. Bueno, Catherine Leader va a hablar y va a cerrar la conferencia. For all the questions, you know, as you've heard here today, we have a team. Está agradeciendo por las preguntas del día de hoy. On both the NASA and Boeing and ULA side, we were hoping to be able to recover the valves and be able to go fly again, but we were not able to do that. You know, we weren't able to answer some of the questions today, but what you need to understand is we are just finalizing that troubleshooting, that initial. Dice, quiero que entiendan que realmente estamos finalizando nuestras pruebas acá. Dice, hemos tratado de contestar todas sus preguntas.
the team needs some time now to really be able to figure out. Y dice, y ahora necesitamos un poco de tiempo para realmente entender qué es lo que ha pasado Not acá. only for the Boeing CST program, but what's great is from a NASA perspective and our ability to be able to work with so many different providers is that we will also learn better to be able to understand how to make the hardware more robust and potentially looking at other or gaining future experience too. So John and Steve will now go off, begin that more detailed troubleshooting process. Bueno, And then start building the schedule that you all wanted us, to be able to have, to be able to go figure out then what it's going to take for us to fix this problem. bueno, de acá vamos a tener un nuevo schedule, van a trabajar en eso, a ver qué va a ser el futuro. No está diciendo nada acá. We will be sharing that information. Dice, cuando tengamos más información vamos a estar compartiéndola con ustedes. So look forward to the future planning. I know this team will be getting ready to fly. Dice, bueno, estamos con nuestra vista en el futuro, tratando dice, ver cómo vamos a seguir adelante. Y bueno, muchísimas gracias a todos por las preguntas y la participación. I really want to finish up by saying thank you to the dedicated team that has been working this. Y quiero agradecerle a todo el equipo que está trabajando en esto, por todos los meses que han estado en esto. We tried really hard to get there. Bueno, lo cierto es que hasta noviembre no va a haber lanzamiento del Atlas 5 de United Launch Alliance con la cápsula esta de Boeing, la Starliner, en la misión OFT2. Está demorada, el tiempo sigue siendo indefinido. Yo tengo mis dudas de que consiga. Porque aparentemente el problema es mucho más grave de lo que nos están diciendo. Tengo mis dudas, tengo mis serias dudas. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. La verdad que es terrible esto que ha sucedido con esta nave, con Boeing. Con Boeing viene con problemas gravísimos desde hace tiempo. Ya lo dijimos. Lo dije, parece premonitorio. El video que hice hace ¿cuánto? 10 días, que dijimos, esto realmente viene complicado. Han eludido todas las respuestas. La prensa que estuvo hizo los deberes, porque le hizo los deberes a Boeing y a NASA en realidad. La pregunta clave creo que la siguieron evitando, que fue el día anterior Boeing detectó que esas reglas no abrían. Lo dijeron en un comunicado de prensa. Lo voy a buscar porque me parece importante. A ver si lo encuentro. Me parece un tema muy importante. A ver si está acá. No. A ver si está en la página anterior. A ver. Estoy revisando a ver dónde lo dice. Aquí lo dice, acá está clarísimo. El día 3 lanzaron un comunicado de prensa donde justamente acá se ve clarísimo en este comunicado. Vamos a colocarlo, lo voy a colocar en el chat para que quede. Realmente ahí está el comunicado de prensa. Dice que el día anterior detectaron problemas relacionados con la tormenta eléctrica. O sea, detectaron los problemas y continuaron con el lanzamiento. Me acuerdo, Darien estaba allí. Darien vio esa tormenta eléctrica, sufrió en su auto la tormenta y sinceramente Darien fue testigo de que sí, fue fuertísima. Pero ¿por qué si encontraron el problema el día anterior no pararon el lanzamiento? ¿Por qué cargaron de combustible el cohete? Siguieron y recién 2 horas y media antes del lanzamiento cancelaron. Sinceramente, no entiendo cómo nadie preguntó eso. Pero bueno, preguntaron por próximas fechas, no quisieron adelantar nada. Lo único que dijeron es que la próxima ventana de lanzamiento, la próxima oportunidad de lanzamiento es en noviembre.
Tengo mis dudas de que lleguen a noviembre, de que van a llevar ahora a la fábrica la cápsula, van a chequearla, van a desarmar, van a cambiar válvulas y de aquí a noviembre esté todo pronto y encuentre el problema. Sinceramente, tengo mis dudas. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado aquí en esta conferencia, sí, sin previo aviso. Dennos me gusta, nos hace muy bien. Compartan en las redes sociales nuestra transmisión, así sumamos más gente a la transmisión. Y, nos queda el cartel de la voz de Juanix en off. No, Juanix no está acá. Esto quedó de la transmisión anterior que no me di cuenta de quitarlo. Es mi falla. Y no encuentro dónde quitarlo ahora. A ver. Ahí está, ahora sí. Ahora lo quité. No, les decía, me gusta, compartir, suscribirse, activar las notificaciones es fundamental para seguir participando, para seguir desarrollando nuestro canal. Gracias a los moderadores, a los nuevos VIP. Voy a leer los últimos mensajes. ¿No serán los mismos políticos que van rotando de país? Dice, no, por favor, Antonio, no me puedes hacer leer un mensaje de esto. No. Gracias, Dani, por la cobertura, dice Canon Lucas. La escuché completa por radio. Genial, muchísimas gracias, Canon, por estar allí. Rosa Sierra. Perdona, yo estoy rodeada de 2 polígonos industriales, químicos, en refinería, 40 kilómetros de nuclear. Solo falta eso, dice, ¿no? Franek dice, a la Starliner le echaron mal de ojo. Es una nave maldita, dice Franek García, como la Nostrodomo de Alien. Bueno, Franek dice porque querían lanzarlo sí o sí. Osto Pablo, eso fue la junta. No. Gracias a ti, amigo, grande Daniel. Muchísimas gracias. Dunia Mijares dice, gracias Daniel, saludos de Venezuela, hasta la próxima. Rosana Chávez, yo dudo que este año será el lanzamiento. Se agradece tu trabajo, Daniel, dice Seba Torres. Sumemos likes. En serio, muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima. Y si no, este sábado tenemos verbena. Obviamente que sí. Posiblemente tengamos una visita que no ha aparecido todavía en el canal. Estamos tratando de coordinarla. Les doy un dato. Está de vacaciones. ¿Sí? Pero recién chateamos, hace un ratito estábamos chateando y nos dijo que a pesar de que no tiene buena cobertura, iba a intentar aparecer en el video. No les adelanto más que eso. Les digo algo más. Tenemos nueva imagen en nuestro canal. El caricaturista argentino Darío Alonso nos hizo una caricatura genial que sinceramente quiero compartirlas un segundito con ustedes. La voy a abrir acá. A ver si la tengo a mano. La voy a compartir un segundo. Aquí está. Sinceramente, está espectacular. Me encanta. Y muchos dicen, uy, pero ese no es Daniel. ¿Cómo que no? Yo digo, me miro y me veo en el espejo, ¿no? Sinceramente, es genial. Dejamos en el video están los detalles para que lo sigan en Instagram. Les recomiendo que lo sigan en Instagram. La verdad que me parece increíble esta caricatura. Tiene algunos detalles que me gustaría que los busquen y los encuentren. Porque, bueno, tiene algunos huevos de Pascua puesto la caricatura. Revisen, encuentren, comenten, entren en nuestro Discord, por favor, síganos en nuestras redes, allí chateamos, ahí pusimos un poco sobre esta noticia. Y bueno, si están viendo esto después de que está colgado en nuestro canal, dejen sus comentarios, porque leo y respondo los comentarios, ¿sí? Un abrazo enorme, nos vemos pronto. Chau, gracias.